con las reservas del personaje al que bauticé como Lord Montajes hace algunos años, me refiero a Carlos Loret de Mola, ha publicado que se ha realizado el hackeo de miles de documentos confidenciales del ejército y que Latinus revisó esos documentos y que entre otras cosas revelan cómo el presidente supuestamente ha escondido hospitalizaciones y diagnósticos médicos graves. Andan desatados, Oriol Mayo, porque ahora también están moviendo un supuesto libro que se publicaría de, dicen, el saqueo oculto del presidente y su equipo cercano, que escribe Elena Chávez, quien es o fue pareja, debí de haber dicho, fue pareja de César Yáñez, hoy subsecretario de Gobernación y quien fuera por mucho tiempo el jefe de prensa del hoy presidente. El prólogo de este supuesto libro que saldría lo escribe Anabel Hernández. Así que en medio de hackeos y documentos que dice tener Loret de Mola y Latinus, y este libro que se llamaría El Rey del Cash, yo pregunto, ¿y por qué no lo...? O sea, por ejemplo, de este libro, tanto se ha investigado al presidente Andrés Manuel López Obrador y me sorprende que el prólogo lo escriba Anabel Hernández porque por muchos años escuché de la que fue gran amiga mía, Anabel Hernández, que había investigado hasta por debajo de la lengua al presidente Andrés Manuel López Obrador y que no había un solo indicio de corrupción. Y bueno, lo de Loret, que están muchos obsesionados con la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo como digo, ¿cuántos chicles han tirado en estos 4 años a la pared a ver cuál pega? Mi querido Oriol, ¿qué relevancia tendría que se dé un hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, que los documentos lleguen por pura coincidencia, no vayan a pensar mal, a Latinus de Loret, si es que se confirma el hackeo? Por ahí espero que nos confirmen si se trata de una noticia falsa mañana en la mañanera precisamente. Y este libro de la expareja de César Yáñez, que ya lo traen en boga los conservadores, como si hubieran encontrado la piedra preciosa que tanto han buscado para tumbar al presidente. Bueno, como diría cualquiera, esto es un golpeteo casi semanal, mensual, aunque bueno, diario. En la vida... Sí, no, exacto, bueno, es imparable, digamos, ese sexenio de que uno no descansa, ¿no? Como que caray, ¿no? Como que no descansan. Bueno, de verdad que no descansan, porque yo, déjame acordarme, yo cuando llegué a Ciudad de México, bueno, yo en 2006 estuve en la Resistencia, bueno, me gustaba, así viví en el Zócalo 8 semanas, lo cual agradezco, porque no se puede decir que vivas en una tienda de campaña en el Zócalo, no se puede decir siempre, pero dicho esto, me acuerdo que después viví rentado en casa de una señora ahí por más o menos por Coyoacán. Y recuerdo que cada mañana una señora que fue un tiempo hija de un priista notable en Coyoacán y su mamá pues de la Cruz Roja, y ella priista muy enervada, aún traía su mucama, aún traía el mandil de Salinas. Ella estuvo en la campaña con Salinas, le iba bien hasta que empezó a caer, estuvo en la Fiscalía, Ministerio Público, abogada, y me acuerdo que cada mañana que la veía bajaba, decía, esta mañana a ver si puedo matar a López Obrador. Cada mañana me saludaba, ¿cómo estás? A ver si esta mañana me encantaría poder matar a López Obrador. Si tuviera un fusil, mataría a López Obrador. Digo, bueno, yo pobre ya, pues, digo, oye, pues no sé, pues cálmate, pero cada día así debe ser terrible, ¿no? O sea, ¿cómo se puede vivir así? Debe ser muy cansado. Entonces, por ejemplo, estoy en el libro de se vende Luz de Elena Chávez, apenas sé quién es, estoy enterándome del chisme, será el chisme de la semana, seguramente, se puede decir mucho de César Yáñez, sabremos algunas historias de la corte, esa mujer me impresiona mucho su Twitter, ahora estoy entrando, muchos perros abandonados, la gente que ama mucho los perros generalmente tiene cierto odio a la humanidad, es una cosa que, no, así como Hitler con su perro, que era muy bonito, su pastor alemán, pero en general es un poco como
provoca cierta inquietud ver tanto perro abandonado en su cuenta de Twitter y a la vez ese furibundo odio de esas clases, digamos, decentes de la Ciudad de México contra el que fue su regente. Dicho esto, a ver, es una constante, habrá más. La idea permanente, y es importante el tema del ejército. ¿Por qué es importante? Porque por primera vez, a ver, yo fui amigo un poquito del general Samuel Laravilla, uno de los pocos militares que en 2006 estuvo en el Zócalo, en el plantón, un hombre que me contaba historias de lo que suponía el ejército, de la tradición del ejército mexicano, que es un poco distinta a otras, pero que estaba copado por lo que se llamaban los diplomados del alto Estado Mayor, gente formada, digamos, en un esquema muy de seguridad nacional, muy de defensa de Estados Unidos, pero él también sabía que el ejército mexicano, digamos, por su tradición y por su historia, era, aunque estaba controlado por un factor conservador que por muchos años tuvo grandes privilegios y vivió en un mundo separado completamente, digamos, de la plebe, era un mundo, digamos, del poder y que tuvo generales implicados en lo mejor y en lo peor. Pero en este momento histórico, lo que está sucediendo es que el ejército de golpe ya no es ese factor de poder conservador, ya no lo es, al menos monotemáticamente. Ya no es ese bloque. Ya hay la posibilidad de convertir al ejército en dos cosas, que está explicado por algunos analistas. Por un lado, en un constructor de obras públicas. A mí me parece fascinante que, digamos, esa genialidad. Oigan, ¿qué hacemos con cuerpos de ingenieros, con un ejército, digamos, que ya se usó en catástrofes? ¿Por qué no usarlo para generar obras públicas sin la vía del contratismo ilimitado, que siempre creó monstruos como ICA y otros grandes corporativos que vivían, digamos, de subrogar esas obras? ¿Por qué no hacerlo el Estado? Finalmente, el ejército es parte funcional del Estado. Es una parte importante. Y lo segunda, esa parte de conseguir que una parte de la ciudad pública, digamos, una guardia civil, una gendarmería, o unos carabineros se formen a través de un cuerpo que finalmente sería el más viable para operar en algún sentido en zonas donde, por ejemplo, pienso en Guanajuato. Tengo un amigo en Celaya y bueno, que además se volvió muy anti-AMLO, pero me sorprendió hace apenas un mes diciéndome, bueno, que menos que en Celaya llegó la Guardia Nacional, porque es que esto era imposible. Apenas estaba en una taquería hace 2 meses y mataron a un taquero frente a él. O sea, esa es la vida real fuera de la Ciudad de México, donde empieza a haber finalmente una policía de investigación. Pero esos son los estados. El gobierno podría llegar a generar una Guardia Civil. Y digo Guardia Civil porque aunque es odiosa, y la conozco bien, me torturó en el año 92, pero también es un cuerpo muy eficaz, con muy buena inteligencia y, por cierto, el menos corrupto dentro de los ámbitos de policiales o, digamos, de cuerpos policiales en España. Es una cuestión. Todo esto, insisto, va a ser una constante y poca constante. Por un lado, el ejército creo que va a ser el frente más importante. Es un frente que creo que Víctor también lo puede entender, casi esquizofrénico. Por un lado, de no la militarización, por lo otro, defender al ejército de cuando se le acusa de que hay gente implicada en el caso, digamos, de Ayotzinapa. Entonces, la posibilidad de que el ejército tome un papel distinto, que no estábamos acostumbrados, porque por regla y en general, excepto algunas excepciones notables, como ese general, del cual fui amigo, que murió hace unos pocos años, digamos, no fue la mejor en general, su papel fue terrible, pero hay, pese a todo, una diferencia en su formación, en su nacimiento, que permiten que ahora haya un recambio. Eso sí es un cambio de régimen. Y ahí es donde gente como Fernández Meléndez, gente de la Marina, sectores del ejército que existen naturalmente, que odiaban a Obrador, porque eso me lo decía el general Laravilla. Había gente dispuesta, incluso en 2006, casi con ganas de sacar los tanques. Nunca se hizo, porque ahí sí que el ejército nunca tomó ninguna decisión en contra del orden institucional. Eso nunca pasó. Pero sí había gente enojada, obviamente. Esa gente existe, es la gente que usa a Fernández Meléndez como su portavoz y es gente que además está jugando ahora a intoxicar una relación que creo que a futuro sería importante, pero cambiaría algunos términos de relación que permitirían que cuando acabe Obrador siga habiendo la posibilidad de una transformación siempre que, bueno, no lleguen algunos sectores más conservadores o reaccionarios. Pero dicho esto, la cuestión es que es un tema que va a seguir. Habrá una consulta en enero, seguirán promoviendo ese clima de crispación interna y por tanto veremos cosas muy fuertes. Pero también, y ahí acabo, creo que contra el presidente, dicho aunque ahora salga este libro, el momento clave fue la famosa la Casa Blanca, digamos, de Texas, del hijo, fue el momento en que intentaron el golpe contra el presidente. No funcionó realmente, falló y entonces lo que hay ahora sí permitirá una situación de crispación permanente, que es un poco la idea, y como que complique cosas tan importantes como el caso, digamos, ¿no? de Ayotzinapa. Pero insisto, de Anabel Hernández, pese a su momento, insisto, que qué bueno, sinceramente, que algunas personas
digamos, de ese Star System mexicano, a la vez se exponen como personas en sí mismos, se van exponiendo en su mitomanía particular y, digamos, en la destrucción de la propia carrera, porque finalmente lo que se consigue formando parte de este show de polarización, de esa trinchera mediática contra los fantasmas del autoritarismo, es literalmente destruir las semillas, destruir una carrera que en un sentido, por un tiempo, fue importante. Eso pasaría con mucha gente. Si algo habrá provisto ese sexenio, será una oxigenación mediática muy importante. Ya nada será igual porque la clave para que un periodista se entronice es que todo el mundo lo tome como referente. Cuando es parte, digamos, de una pelea de grupos, naturalmente se pierde toda posibilidad que sea tomada en cuenta como referente para todos. Dicho, son cosas que van a pasar. Hablaremos de este libro que sí es la próxima semana. Habrá mucho chisme, tendremos mucho sobre la corte, el Versalles espejista, lo que uno quiera. Pero sinceramente, lo que más importante aquí es el tema del ejército. Creo que se está intentando forzar las cosas a un nivel de generar internamente una crispación que hay que seguir, porque es a la vez muy interesante, muy paradójica, y a la vez de la cual puede salir algo bueno en realidad, porque insisto, el ejército era algo que uno daba por perdido, en cierto sentido. Estaba allí, mejor no meterse, pero la persona que se implica también en parte de un proceso de transformación es interesante. Insisto, lo que a mí más me gusta es lo que no se habla, que se convierta, en vez de que ICA sea privada, pues que sea una ICA pública. Si eso siguiera, una tendencia que me parece realmente importante. Ahí yo acabo porque creo, Vicente, que habrá mucho más, porque esto no acaba nunca. Así es, la esquizofrenia de la oposición, mi querido Víctor, para cerrar contigo. Fíjate que estaba escuchando al maestro Oriol Mayo y fíjate, Víctor, que pensaba, qué cosas, ¿no? Se habla del hackeo por parte de Loret de Mola en momentos en que el ejército está en el ojo del huracán y pareciera que todo es una película de Hollywood. Yo no creo en las coincidencias, mi querido Víctor, si es que esto que publica Loret de Mola resulta ser cierto. ¿Cómo ves, Víctor? Justo iba yo a empezar por ahí. Digo, si ya Héctor de Mauleón se avienta a falsificar cables, según esto de la embajada, y pésimamente escritos, pues yo creo que ya se van a seguir ahí seguido, ¿no? O sea, pues inventando cosas y haber comprado. Ahora sí que ya es la posverdad de la posverdad, porque pues al menos en la otra, pues te sacaban alguna cosa y la interpretaban a su manera, o sesgaban la información, o medias verdades, pero ya Héctor de Mauleón la semana pasada inauguró ahora sí la mentira, ¿no? Como tal. Y además la mentira burda. Bueno, no es la primera vez, que también hacen eso, o sea, falsificando documentos. Entonces, pues no me extrañaría, honestamente, que es un hackeo masivo. Híjole, es que ahí nos metemos en otras cuestiones. Que se lo estaba oyendo por ahí a Pérez Ricard en alguna entrevista que dio, que sea que uno de los grandes problemas, por ejemplo, los nazis, ¿no? Los nazis y también los regímenes de ultraderecha, militares, en el caso de Sudamérica, pues es que registraban todo. Entonces, enjuiciarlos fue bien fácil, porque pues nada más agarrabas el archivo, aquellos que no hubieran quemado o algo así, o sea, eran tan burócratas y tenían unas rutinas también establecidas que pues ellos solitos se balconeaban, ¿no? Y el problema con México, o sea, con las policías judiciales o incluso el propio ejército, es que no registran nada, no son tan burócratas o no son tan buenos en ese sentido. Entonces, así como pensar, pues que un hackeo masivo, ay, sí, ojalá, porque eso implicaría que quiere decir que si tiene vamos, la ley de archivos todavía ni siquiera se pone en marcha del todo, ¿no? Y precisamente por eso reconstruir una verdad es un relajo, porque pues que si sembraron pruebas, que si resulta que no, que al final cambian también lo típico, ¿no? De un expediente judicial que le quitan, de repente desaparecen hojas, las llamadas fojas. Pues yo empezaría por ahí, o sea, preguntando si en realidad esto es cierto, ¿no? Y la otra, si el expediente del presidente, pues en realidad va a ser algo así como público y que cualquiera, sí, mira, fíjate que hackeé a la Defensa Nacional y me encontré pues el expediente médico del presidente López Obrador, no creo que es algo así tan sencillo, ¿no? Y que no es como que te lo vas a encontrar así, paciente López Obrador. O sea, por la naturaleza de la información, que evidentemente es de seguridad nacional, dudo mucho que sea ese el nombre. Entonces, pues yo empezaría por ahí, poniendo en tela de juicio si esto no es más que política ficción, diría, parafraseando al clásico, ¿no? Que ya la inauguraron pues con Héctor de Mauleón. Entonces,
Y suponiendo que llegara a ser cierto, bueno, pues entonces ahí lo que procede es como una operación tipo Wikileaks, pues transparenta todo, porque también uno no les puede tener mucha confianza, ¿no? En la forma en la cual interpretan los datos o los interpretan pues con verdades a medias o mentiras a medias o más de mentira que más de verdad. Pues mi querido Víctor Aramburu, como dice el maestro Oriol Mayó, esto va para largo y nos va a dar para mucho de qué hablar en la siguiente mesa de diálogo en la que nos encontremos. ¿Por qué no por lo pronto cerramos invitando a la gente a tus espacios? No solamente en redes sociales, sino los espacios que conduces en la televisión pública de la Ciudad de México, querido Víctor. Pues así es, muchas gracias, Vicente. A mí me encuentran todos los martes en punto de las 10 de la noche en Capital 21, en Economía con Sazón, y me toca conducir ese programa. Y bueno, pues se queda en el canal de YouTube de Capital 21, se queda también en la barra de opinión, que así la encuentran tanto en Facebook como en Twitter. Y bueno, pues a mí me pueden encontrar en redes sociales, ahí está la arroba B de Víctor, Aramburucano, que son mis dos apellidos. Y pues de manera mensual en el Dato Encerrado, en la revista Sentido Común y en las columnas plebeyas también. Y pues muchísimas gracias, Vicente, y un gusto coincidir con Oriol. Claro que sí, mi querido Víctor. Precisamente, maestro Oriol Mayó, ¿en dónde te damos seguimiento a lo que publicas? ¿En dónde te seguimos? ¿Ya te activaste completamente en redes? Cuéntame. Me cuesta activarme, prefiero leer a Víctor, que hace muy buenos tweets, ahí sí sabe hacer bien las peleas, ¿eh? Es un peso medio bastante bueno en Twitter, por cierto, síganlo él. Bueno, yo tengo mi cuenta, Oriol Mayo, sigo sin publicar, me encanta ver, yo es que Twitter lo veo desde la barrera, pero ya está el libro casi, bueno, aún no me han dicho, pero en España está a punto de salir el informe Iberdrola, supongo que está a punto la próxima semana ya en librerías va a empezar la distribución en los próximos 15 días, y en México seguimos esperando veredictos sobre la editorial que debería o no publicar el libro, y seguiré informando. Mientras tanto, en las redes, si quieren seguirme, aunque no muy activo, porque prefiero, insisto, ver a Víctor, ahí pueden encontrarme como Oriol Mayo, pues, @Oriol Mayo, simplemente. En Facebook ya murió, porque ya como que Facebook ya no está de moda, y como no estoy en Instagram ni en TikTok, porque me falta eso del baile, entonces de momento sigamos a Víctor. Muy bien, te mando un abrazo, maestro Oriol Mayó, hablando con nosotros sin censura, Víctor Aramburu. Nos vemos pronto. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, y seguimos.